Vamos a terminar antes. Así no empiezan estos dos. ¿O es que tomar? No, no. Bueno, espero un ratito más. No, no. Bueno, espero unos minutitos más y empiezo. ¿O quieren? ¿Empiezo? ¿Quieren? Sí. Bueno, las primeras porque son boludes. Así que ¿qué termina esta semana? Hoy. ¿Hoy termina? Ay, chicos, no va a venir nadie. Las dos, ya fue. ¿Por qué? Si la semana que viene todavía es agosto. Mañana es pasado mañana. Y al final es el viernes. No hay nadie. La otra vez de una clase también al final y no vino nadie. Porque puede faltar el jueves, yo no podía. No nos han dicho si hay clase de mañana. Nos han dicho que hay clase de mañana. No hay. Por eso, no tienen clase el jueves, faltan el miércoles. En mi época se faltaba el jueves. ¿Y estudiaron? Sí. Muy fácil. Antes y todo. Metamos pedo todo. Estas últimas 48 horas son vitales. Miércoles, jueves. ¿Eh? ¿Qué? Ay, no ves nada. Y les pueden tomar síndrome disentérico, algo de diarrea por Clostridium. Por eso, vamos a empezar. Vamos de a poquito, va empezando. Bueno, lo primero es una boludez. Voy a hablar despacio y vamos a... Bueno, ustedes seguro ya, si terminaron la cursada ya hoy, ¿qué van a tener después en la última clase? Bueno, si terminaron ya, seguramente ya vieron diarreas en otras ocasiones, ¿sí? Tuvieron clases de parasitosis. Y tuvieron clases de compromiso digestivo en pacientes HIV. Bueno, entonces ahí seguro lo mencionaron, ¿sí? Pero bueno, esto es más general. Bueno, esto es más o menos todo lo que vamos a ver, ¿sí? Y esta es la definición de diarrea. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como diarrea al aumento de la frecuencia, ¿sí? La fluidez y o el volumen de las deposiciones, ¿sí? Como consecuencia de ese aumento de volumen, sobre todo, y de frecuencia, se produce pérdida de agua y de electrolitos, ¿sí? Potasio, sodio, cloro. Bueno. Esto sí es importante para todos. Como ya vimos antes cuando vimos faringitis, ¿sí? El interrogatorio de diarreas, bueno, el interrogatorio de todas las enfermedades infecciosas, en todas las enfermedades infecciosas es importante, ya te dormía también, es importante el interrogatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber un poco de los antecedentes personales del paciente que son importantes para todas las enfermedades y un poco también de la epidemiología que es muy importante para la infectología, ¿sí? Entonces, importante la edad y sí, porque hay gérmenes que son más frecuentes en distintos grupos etarios. Recién empezamos y ¿qué pasa? En distintos grupos etarios, ¿sí? Más frecuentes sobre todo algunos en lactantes, ¿sí? El nivel socioeconómico es importantísimo, ¿por qué? Porque es importante saber si el paciente tiene agua potable, ¿sí? Si tiene cloacas, o sea, todas esas cosas son indispensables, ¿sí? La región geográfica donde el paciente habita también es importante. Hay gérmenes que son predisponentes o más prevalentes en algunas áreas y no en otras. Y dentro de la región geográfica también vamos a preguntarle algo importante que son los viajes, ¿sí? Si el paciente realizó algún viaje por placer o por trabajo en el último tiempo, ¿sí? Además, vamos a preguntar, como siempre, antecedentes de enfermedad, ¿sí? El paciente tiene alguna enfermedad prevalente, ¿sí? O tiene algún estado de inmunocompromiso transitorio, definitivo, ¿sí? Adquirido o por fármacos que nos hagan pensar en algún otro tipo de fármacos, ¿sí? Y dentro de las patologías o antecedentes personales que él tiene, hay que preguntarle si el paciente en el último tiempo estuvo enfermo, si recibió antibióticos, y si estuvo enfermo, recibió antibióticos o también estuvo internado, ¿sí? ¿Por qué? Eso lo vamos a asociar a la diarrea por Clostridium, que también la vamos a ver y seguro ustedes vieron en práctico algún paciente porque acá hay bueno, el consumo de agua y alimentos, importante, ¿sí? Siempre tenemos que preguntarle si tiene agua potable, que ya lo mencionamos, si consumió alimentos caseros, de procedencia dudosa, ¿sí? Eso es importante el último tiempo. Bueno, esto es aburridísimo. Entonces, ¿cómo es? Vamos a clasificar a las diarreas en base a distintos puntos, ¿sí? El más importante y más fácil para que ustedes lo estudien rápido es la fisiopatogenia. Parece lo más aburrido, pero es lo más fácil para estudiar, ¿sí? Vamos a dividir en tres formas, ¿sí? La primera es diarrea secretoria, diarrea motora, que es otra posibilidad, pero no está dentro de las diarreas infecciosas, y diarrea osmótica, ¿sí? Bueno, la diarrea secretoria es
las diarreas en las que hay siempre enterotoxinas, ¿sí? Y las diarreas osmóticas son aquellas diarreas que se producen por gérmenes que invaden la mucosa y la lesionan, ¿sí? O sea que son diarreas inflamatorias. Las diarreas motoras, que dijimos que no están contempladas dentro de las diarreas infecciosas, son las que se producen por aumento del peristaltismo, ¿sí? Como por ejemplo el colon irritable, que es la patología ahora más frecuente, ¿sí? Eso entonces según la fisiopatogenia. Recuerden esto, que después lo vamos a volver a ver. Y es importante porque si se saben dos cuadritos, dos cositas que yo les voy a mencionar, ya van a sacar la mayoría de la clase, ¿sí? Según la localización, las diarreas pueden ser altas o bajas si está involucrado el intestino delgado o el colon respectivamente, ¿sí? Y según el tipo de evolución, como todas las patologías pueden ser agudas o crónicas. Las diarreas agudas son cuando tienen menos de 2 semanas de evolución, podríamos decir que quizás un poquito menos, y con más de 2 semanas de evolución son diarreas crónicas. Dentro de las diarreas crónicas hay una entidad, si le quieren decir, que son la diarrea crónica intermitente, ¿sí? Un paciente que tiene diarrea, esa diarrea se autolimita, después vuelve a tener diarrea. Bueno, eso en general se asocia a las enfermedades parasitarias, ¿sí? Bueno, bien. Después podemos también incluir a las diarreas dentro de las diarreas que están mediadas por toxinas, según ese mecanismo de acción de las toxinas, ¿sí? Ustedes vieron ya botulismo. Vieron que en el botulismo, en el alimento hay neurotoxinas, ¿sí? Bueno, si son neurotoxinas, podemos incluirla dentro de otra clasificación. Si hay enterotoxinas o citotoxinas. Esta clasificación es casi solo para mencionarla porque no se utiliza mucho, ¿sí? Y la otra que sí se utiliza es la de dividir las diarreas en diarreas inflamatorias o no inflamatorias. Las inflamatorias son cuando hay involucrados gérmenes que lesionan la mucosa, ¿sí? Entonces vamos a ver que esto se repite en varias cosas, ¿sí? Vieron que las osmóticas son microorganismos que lesionan la mucosa, las inflamatorias también, o sea que son características que se van superponiendo, ¿sí? Bueno, el elemento fundamental para la fisiopatogenia es la célula intestinal, ¿sí? Del epitelio. Entonces, en base a eso, se van a producir esos dos mecanismos que nosotros mencionamos. Ya la motora no la vamos a mencionar más, ¿sí? Entonces, ¿va a estar mediada la diarrea por enterotoxinas o va a invadir el microorganismo este epitelio y lo va a lesionar, ¿sí? Bueno, vamos a el mecanismo de invasión del microorganismo es fácil. El microorganismo invade la mucosa, la lesiona, ¿sí? Y da ciertas características a la diarrea, que ya la vamos a mencionar, y las enterotoxinas por ahí es un poquito más complicado. No, ni complicado, es un poquito más paralelo, ¿sí? Entonces, las enterotoxinas que están mediadas, que están en los alimentos que están contaminados, ¿sí? Se fijan a los gangliósidos que están presentes en la membrana de la célula epitelial intestinal, ¿sí? Una vez que se fijan, estimulan a una enzima que se llama adenilciclasa. ¿Qué hacía esta adenilciclasa? Transformaba el ATP en AMP cíclico. ¿Se acuerdan de bioquímica? Bueno, cuando se produce aumento del AMP cíclico, ¿sí? Este AMP cíclico provoca cambios secretorios en la célula, ¿sí? Entonces, se activan unas proteínas que actúan en las proteínas de membrana e intervienen en el intercambio de agua e iones, ¿sí? Entonces, el volumen que se secreta excede a lo que se produce habitualmente, ¿sí? Y en ese exceso de líquido también se producen pérdida de iones, ¿sí? De sodio, de potasio, de cloro, ¿estamos? Entonces, los pacientes que tienen este tipo de diarreas tienden más a tener ¿qué complicación? Deshidratación, ¿sí? Más que las diarreas inflamatorias. Bueno, entonces, si se estudian esto y se estudian los gérmenes, ya saben qué diarreas son, ¿sí? Entonces, las diarreas por enterotoxinas, que estaban mediadas por ellas, eran dentro del grupo de las diarreas diarreas secretorias, o sea, no inflamatorias, ¿sí? Cuando dividimos nosotros en altas o bajas, ¿se acuerdan? Son las diarreas altas. ¿Por qué? Porque comprometen el intestino delgado, ¿sí? Importante, que nosotros no lo dijimos antes cuando hablamos del interrogatorio, es preguntarle al paciente cómo son las deposiciones, ¿sí? Le tenemos que preguntar si son de gran volumen, o sea, si es líquido o tienen poco volumen, y si tienen si tienen sangre, moco o pus, ¿sí? Eso nos va a situar en alguna de las dos definiciones, ¿sí? Importante entonces, el volumen de las deposiciones y si tienen sangre, moco o pus, ¿sí? En general, el periodo de incubación de este tipo de diarreas por enterotoxinas es corto, ¿sí? Entonces, el paciente va a relacionarlo mucho más con la ingesta de algún alimento en particular, ¿sí? Si el paciente ingiere el alimento contaminado y al ratito o al tiempito, a las horas en general, empieza con los síntomas, ¿sí? Como dijimos anteriormente, la complicación más frecuente es la deshidratación y acompañada de la deshidratación los pacientes pueden tener hipocalemia, hiponatremia, hipopiuremia, ¿sí? Y en general son pacientes que no tienen fiebre y que si tienen dolor abdominal es discreto y afecta en general la parte media, que es donde está el intestino delgado, ¿sí? O sea, sería la región umbilical. En general, este tipo de diarreas se autolimitan en 24 a 48 horas. Probablemente no sepamos cuál es el germen involucrado, pero si se
perpetúan en el tiempo un poco más, tenemos que estudiarlos, ¿sí? Estos son los gérmenes que están habitualmente mencionados, ¿sí? En este grupo. El cólera lo vamos a ver, la Escherichia coli enterotoxigénica también, porque está asociada a la diarrea del viajero, que es importante, el Staphylococcus aureus también, y el Clostridium perfectus, ¿sí? Ese no lo vamos a ver, nosotros tres un poquito sí. Bueno, y en el otro polo opuesto, digamos, están los gérmenes invasores, o sea, las diarreas provocadas por gérmenes invasores, ¿sí? Como dijimos, eran las diarreas osmóticas o inflamatorias, ¿sí? Que afectan, dentro de las altas o bajas, son las diarreas bajas porque afectan la última parte del intestino y el colon, ¿sí? Lo que tiene, como dijimos antes, es que el germen invade la mucosa, la lesiona, ¿sí? Produce ulceraciones, y por eso los pacientes van a tener deposiciones diarreicas, pero de poco volumen, no de gran volumen líquido como tenían las anteriores, y pueden llegar a tener moco, sangre o pus, o las tres o alguna de ellas, ¿sí? Eso va a estar manifestado por el paciente, que nos va a decir y sangre, ¿sí? O moco, o cuando estudien a esa materia fecal, el bacteriólogo o el bioquímico nos va a informar la presencia de células epiteliales, ¿sí? De glóbulos rojos, glóbulos blancos, o bacterias, ¿sí? Así que eso también va a ser estudio. En general ya el periodo de incubación no es tan inmediato a la ingesta del alimento contaminado, sino que va a tardar unos días. Así que nos va a costar un poquito más interrogar al paciente sobre eso, ¿sí? De saber cuál es el germen que pudo haber estado involucrado, o el alimento que pudo haber estado involucrado en general, ¿sí? Los pacientes van a tener ya más compromiso del estado general. En general van a tener fiebre, ¿sí? Y un dolor abdominal que es muy característico, que es el dolor abdominal de tipo cólico, ¿sí? El paciente va a tener un dolor fuerte abdominal, después de ese dolor abdominal va a tener una deposición que va a aliviar el dolor, ¿sí? Y después va a tener otra deposición y así, ¿sí? Otra vez dolor tipo cólico que va a desaparecer con las deposiciones. Y además puede llegar a tener pujo y tenesmo, ¿sí? Dolor a la defecación o sensación de que tienen más ganas de hacer caca, pero no pueden, ¿sí? Además, estos gérmenes que están involucrados son invasores, ¿sí? Porque lesionan la mucosa y la invaden, ¿sí? Entonces pueden llegar a haber alguna manifestación extraintestinal, ¿sí? En general estos gérmenes pueden producir bacteriemia y en esa bacteriemia tener compromiso de otros órganos que no fueran nada más que el tracto gastrointestinal, ¿sí? Si nosotros en este caso estudiamos un poquito más al paciente, le vamos a pedir dos cosas fundamentales. La primera, un laboratorio general, que vamos a tener leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Y lo otro que vamos a investigar es la materia fecal, que en este caso nos va a decir las características que les dije antes, ¿sí? Células epiteliales, glóbulos rojos, glóbulos blancos y gérmenes. ¿Estamos? Creo que dije todo. Bueno, de acá, ¿sí? Los gérmenes que están involucrados son la Shigella, por ejemplo, que es el germen más patognomónico del síndrome disentérico, ¿sí? Pero no es el único germen que produce síndrome disentérico, sino todo el resto. El resto también produce síndrome disentérico, ¿sí? La salmonela, la Escherichia coli enteroinvasiva, entamoeba que es un parásito, ¿sí? La Yersinia enterocolítica y el Campylobacter jejuni. Estos son todos ejemplos de gérmenes que producen síndrome disentérico, ¿sí? Igual. La diarrea osmótica es un tipo de diarrea disentérica, o son dos clasificaciones. No está dentro de las clasificaciones, porque la diarrea osmótica en general está producida por gérmenes que producen diarrea inflamatoria y podría mencionarse dentro del síndrome disentérico, ¿sí? Lo que pasa es que los parásitos por ahí están incluidos en el síndrome disentérico y no tienen el mismo mecanismo, ¿sí? Pero bueno, igual en las bacterias sí. Bueno, vamos a las diarreas de etiología viral, ¿sí? Como las faringitis que vimos nosotros al principio del mes, ¿sí? Las diarreas por virus siguen siendo los gérmenes más frecuentes productores de diarrea, ¿sí? Entre el 70 y el 80% de las diarreas son por causas virales, ¿sí? Estos son los gérmenes que más frecuentemente producen diarrea, pero hay un montón, ¿sí? El rotavirus es importante que ahora lo vamos a mencionar. El adenovirus, ¿se acuerdan que lo habíamos visto cuando vimos faringoamigdalitis? Que yo les dije que producía faringitis, conjuntivitis y que en forma separada, no las tres cosas al mismo tiempo, también podía producir compromiso del sistema gastrointestinal, ¿sí? Bueno, en general no va asociado con la faringitis y con la conjuntivitis, pero también lo produce, ¿sí? El adenovirus. Bueno, el coronavirus, en todas las formas que quieran, hay un montón de coronavirus y COVID producidas, ¿sí? Trastornos gastrointestinales. Y el citomegalovirus, no en el citomegalovirus que produce síndrome mononuclear en sí, sino más frecuentemente en los pacientes que están inmunodeprimidos, ¿sí? Pacientes HIV positivos, trasplantados, en general pueden tener una diarrea de tipo más inflamatoria, igual también, que es por citomegalovirus, ¿sí? Más inflamatoria por el compromiso del paciente, ¿sí? O sea, pueden tener incluso sangre, en general esos pacientes están neutropénicos, así que hay que estudiarlos un poquito más, ¿sí? Bueno, acá yo les menciono un poquito, bueno, lo de la diarrea por adenovirus ya lo vimos, ¿sí? Que depende del serotipo, pero en general los que producen compromiso del aparato respiratorio no producen gastrointestinal, ¿sí? Bueno, el otro es, nada, eso ni lo leamos, ¿sí? Wow, ya les quiero, pero bueno. Este es más importante, ¿sí? El rotavirus. Al rotavirus le pusieron ese nombre porque tiene una forma de rueda rota, ¿sí?
Es la causa más frecuente de diarrea en niños de entre 6 meses y 2 años, ¿sí? Hay 14 serotipos. De esos 14 serotipos, en Argentina, o sea, en los más predominantes son el G1, G2, G3 y G4. Y en Argentina, el más predominante es el G1, que lo lleva, digamos, el 96% de los pacientes, ¿sí? Lo que está descrito es que entre los 3 y los 5 años, el 95% de los niños ya tuvieron un contacto con rotavirus, ¿sí? Pero de este 95% de los niños que son infectados, hay 440.000 muertes al año por rotavirus, ¿sí? La mayoría de los pacientitos que fallecen por rotavirus están en países en vías de desarrollo, ¿sí? La transmisión, como chicos, la transmisión es fecal oral en todas las diarreas, ¿sí? Porque es alguien que cocina un alimento, ¿sí? O hace una preparación y no se lava bien las manos. En todo lo vamos a mencionar que es la transmisión fecal oral, ¿sí? Lo que está descrito es que el primer episodio de diarrea por rotavirus es el de mayor gravedad, ¿sí? Si el paciente, independientemente del serotipo, si el paciente sobrevive a ese primer episodio, que es el más grave, después puede tener otras infecciones por rotavirus, pero no van a ser tan graves como la primera, ¿sí? Así que bueno, no están totalmente protegidos, pero sí contra la gravedad, ¿sí? Sí. ¿Sigue siendo la dosis más frecuente que es la vacuna o la vacuna? Sí, porque no se vacuna a todos los chicos y en todos lados no es obligatoria, ¿sí? No, acá no tendría que suceder, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que les iba a decir, que esas muertes no tendrían que suceder, por lo menos en este país, porque están en el calendario obligatorio, ¿sí? Sería lo ideal, y la verdad es que no sucede tanto, pero sí hay padres que todavía no vacunan a sus hijos, ¿sí? O sea que, en general, digamos, igual la cantidad de muertes es en todo el mundo, no es acá en Argentina, esas 440.000. ¿Cómo? ¿Las infecciones se previenen o no previenen infecciones, sino, digamos... Previene la gravedad, ¿sí? Como todas las vacunas, no previene que vos te infectes totalmente, pero previene la gravedad sobre todo, ¿sí? Bueno, ¿vieron el Staphylococcus aureus ustedes a lo largo de todas estas clases? ¿En qué contexto? Piel, parte blanda. ¿Piel y partes blandas? Muy bien. ¿Pulmón qué produce? ¿Neumonías de qué tipo? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué tipo de pacientes tienen endocarditis por Staphylococcus aureus? Muy bien. ¿Y los adictos a drogas endovenosas, además de Staphylococcus aureus, qué otros gérmenes pueden tener? ¿Por uno que no sea bacteria? Muy bien. Sí, esos son los dos gérmenes más frecuentes en pacientes que tienen, que son usuarios de drogas endovenosas. Ya eso igual no se usa más, se usa menos que las vacunas. Pero bueno, eso sépalo, ¿sí? Entonces, infección de piel y partes blandas o estructuras relacionadas, como se dice ahora, forúnculos, abscesos, hay un porcentaje de erisipelas que está producida por estáfilo, ¿sí? Neumonías necrotizantes que en general son complicaciones de alguna infección de piel y partes blandas. Endocarditis, bueno, y también se produce diarrea por Staphylococcus aureus. Pero hay una gran diferencia con respecto al resto de los gérmenes, ¿sí? En este caso, la patogenia de nuevo es una exotoxina, como dijimos antes. Esta exotoxina contamina alimentos que en general son derivados de los lácteos, ¿sí? Por eso le puse todas las fotitos ahí. Tortas, ¿sí? O helados que están involucrados, las cremas, ¿sí? Que no conservan la cadena de frío o la persona que la realizó no tenía bien realizada su higiene, ¿sí? Por eso es que en general se presentan pequeñas como microepidemias. ¿Por qué? Porque uno lleva una torta para compartir con una familia o el helado, ¿sí? Entonces en general se producen microepidemias. Los pacientes al ratito que consumen el alimento empiezan a tener los síntomas y si esos síntomas se llegaran a perpetuar o los síntomas fueran de muy alto volumen, ¿sí? Las deposiciones, los pacientes van a tener deshidratación como complicación, ¿sí? La diferencia, y lo más importante que tenemos que saber, es que el tratamiento, como el resto de las cosas que nosotros mencionamos, forúnculo, neumonías, endocarditis, no se tratan con antibióticos, ¿sí? Se le da un tratamiento sintomático al paciente, hidratación bioral, si no es hidratación bioral, parenteral. Se pueden dar Melibran si está vomitando, o metoclopramida, ¿sí? Pero nada más. Si le falta el potasio, se lo reponemos, nada más. No le damos antibióticos. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus en este caso no coloniza el intestino, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer que el paciente elimine todas las exotoxinas. Una vez que se eliminó, ya pasó, ¿sí? O sea que en este caso acá no le damos Clinda, ni Bactrim, ni nada, ¿sí? Bueno, el cólera, ¿sí? Es un poquito ya más importante, ¿sí? Es una enfermedad endemoepidémica en países de Asia, África y Latinoamérica, no Argentina, ¿sí? El agente etiológico que está involucrado es el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae es un bacilo gram negativo, aerobio, que tiene una forma curva y que tiene una característica que es más saliente, y es que tiene un flagelo en uno de los polos, ¿sí? Ese flagelo le ejerce movilidad, ¿sí? Y esa movilidad nos va a ayudar un poquito en el diagnóstico, ya lo vamos a ver, ¿sí?
Hay 90 serogrupos, ¿sí? El 01 y el 0139 son los dos serogrupos que causan epidemias, ¿sí? Y hay dos variantes, una que es la variante del TOR y otra es clásico, son como dos biotipos que también están dentro del serogrupo 01, ¿sí? Entonces, está en países de Asia, África y Latinoamérica, pero no en Argentina, pero nosotros tenemos que saberlo porque puede venir alguna persona de otro país, ¿sí? Es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, porque fue descrita en el año 400 a.C., ¿sí? Un montón. Lo que es importante es que su existencia, ¿sí? en los países nos da una idea de las condiciones socioambientales que tienen los pacientes, ¿sí? O sea, va de la mano con las vías de desarrollo de cada país, ¿sí? En Argentina, en el año 1992 hubo un brote, ¿sí? En el noroeste del país, pero ese brote causó casos aislados en el resto del país, ¿sí? Entonces, yo era chica, pero en la televisión salían todas las medidas que nosotros teníamos que tener con el agua, ¿sí? Ustedes son todos de chiquitos, no existía seguro en el 92, pero te decía que tenías que clorar el agua, lavarte las manos, bueno, todo lo mismo que se hace habitualmente, pero te lo explicaban varias veces, ¿sí? Y acá en Argentina entonces no se detectan casos desde 1999, que fue el último caso de cólera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saberlo y lo estudiamos, además de porque está en la materia, porque existe riesgo de reintroducción de algún caso, porque existen viajeros constantes al país, ¿sí? Y en general, hasta el 2002 lo que estaba descrito de la letalidad era de un 3,2%. No es mucho, pero lo que le llega es importante, ¿sí? Entonces, la adquisición es vía oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reservorio es el hombre, ¿sí? Que como por transmisión fecal oral transmite a los alimentos que realiza, ¿sí? La fuente entonces son agua y alimentos contaminados y también está descrito la presencia de algunos insectos que son coprófagos que pueden transmitir a la enfermedad, ¿sí? O al actuar como medio de transporte del enfermedad, la enfermedad, ¿sí? La patogenia, cólera, lo vamos a poner dentro de las diarreas que son por enterotoxinas, ¿sí? O sea que los gérmenes no invaden ni lesionan la mucosa, ¿sí? No son inflamatorios. Cuando hablamos de la sintomatología, está descrito un amplio espectro de síntomas, ¿sí? Desde pacientes que no tienen ningún síntoma, simplemente son portadores asintomáticos, hasta pacientes que tienen un cólera grave, ¿sí? Que produce su muerte, ese 3,2% de letalidad, ¿sí? Hay un periodo de incubación que es de 12 horas a 5 días y después empiezan a manifestarse los síntomas. Lo que está descrito es el primer síntoma que aparece, lo nota el paciente por un aumento de los fluidos y aéreos que se produce por el aumento del peritalismo. Calculo que por ese síntoma nadie va a consultar, simplemente va a pensar que, no sé, he pedido, lo que sea, pero bueno, ese es el primer síntoma que va a aparecer. Después el paciente va a empezar con dolor abdominal, ¿sí? Que en general es periumbilical, ¿por qué? Porque afecta el intestino delgado, que en general se mantiene o se describe en la mitad de los pacientes que tienen cólera, ¿sí? Dos síntomas que son fundamentales son los vómitos y la diarrea, ¿sí? Los vómitos son recontra fundamentales porque si el paciente no tiene vómitos, no vamos a poder realizar el tratamiento de hidratación por vía oral, ¿sí? Entonces vamos a tener que internarlo para hidratar. La hidratación es uno de los pilares del tratamiento, ¿sí? El otro es el antibiótico, pero si alguno de los dos falla, no vamos a hacer el tratamiento de forma completa. O sea que si el paciente no se puede hidratar vía oral, vamos a tener que internarlo para hacerlo de manera endovenosa, ¿sí? La otra manifestación es la diarrea, ¿sí? Que es el motivo de esta clase, ¿sí? Es la manifestación más importante y además tiene una característica saliente, ¿sí? En principio son deposiciones blandas, comunes y silvestres, pero después con el correr del tiempo y las deposiciones, esas deposiciones se vuelven con un aspecto de agua de arroz, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes hierven el arroz que queda esa agua blanca? Sí, bueno, tiene ese aspecto, ¿sí? Los pacientes no van a tener ni pujo ni tenesmo ni dolor abdominal ticocólico, sino un simple dolor abdominal periumbilical. Y lo que está descrito es que con cada deposición se pueden perder entre 200 y 1000 mililitros, ¿sí? O sea, en una deposición pueden perder 1 litro de su volemia. O sea que es importante consultar cuál es el volumen de deposiciones que tienen, ¿sí? En general los pacientes no tienen fiebre y después, si tienen alguna manifestación grave, va a ser de shock hipovolémico, ¿sí? O sea, la característica de complicación más importante que los pacientes van a tener es shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque pierden por ahí 1 litro con cada deposición, ¿sí? Entonces van a estar deshidratados, ¿sí? Y estos pacientes en general se ponen rápidamente mal. Si pierden con cada deposición 1 litro, en 12 horas se van a chocar, ¿sí? Así que vamos a tener que averiguar si el paciente está o no deshidratado, ¿sí? El signo del pliegue, si tiene las mucosas secas, si está taquicárdico, si está hipotenso. Le vamos a hacer un laboratorio. ¿Qué vamos a pedir en el laboratorio al paciente para saber si está deshidratado? Glucemia, ionograma y urea. Ionograma para ver si tiene alguna complicación de pérdida de hidroelectrolitos, ¿sí? Hipocalemia, hiponatremia, hipocloремia. Y para saber si está deshidratado, ¿qué miramos? La función renal, ¿sí? Que los pacientes van a tener una insuficiencia renal
prerrenal, ¿sí? O sea, es porque no es ni del riñón ni después del riñón, sino antes del riñón, y van a tener en general la urea y la creatinina aumentadas más la urea, ¿sí? Porque es por necesidad. Muy bien. ¿Cómo vamos a estudiar? Sí, el hematocrito también lo podemos pedir porque si está concentrado, ¿sí? El hemograma lo vamos a pedir porque primero los glóbulos blancos nos van a dar una pauta, pero también el hematocrito nos puede dar aumentado y eso nos va a dar una pauta de que está deshidratado, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Sí? Como en todo, epidemiología, ¿sí? Clínica, o sea, síntomas y examen físico, y después vamos a utilizar los métodos complementarios, ¿sí? Los métodos complementarios van a ser microbiológicos y de imágenes. Imágenes podemos hacer ecografía, tomografía, todo lo que quieran, pero los microbiológicos son súper importantes para hacer el diagnóstico de certeza, ¿sí? Vamos a analizar la materia fecal y vamos a analizar también, si quieren, los vómitos. Lo más frecuente que se analiza es la materia fecal, pero los vómitos también pueden analizarse, ¿sí? Y lo que tiene, vieron que yo les dije que tenía un flagelo polar que le ejercía movilidad, ¿sí? Bueno, se puede observar la muestra de materia fecal como primera instancia en el microscopio de campo oscuro, ¿sí? ¿Como qué otro germen? Muy bien, es como un repaso. Como el treponema, ¿sí? En este caso, vamos a observar que en el microscopio de campo oscuro el germen se mueve, ¿sí? Hace el vidrio colerae se mueve y se ve el movimiento del flagelo, ¿sí? Se mueve de un campo a otro. ¿Estamos? Después, si no lo queremos observar en el microscopio de campo oscuro, lo podemos observar con una tinción de Gram, ¿sí? Y ahí vamos a ver que es un bacilo gram negativo que tiene un flagelo polar que le ejerce movilidad, ¿sí? O sea, se ve el flagelo, no se ve la movilidad, ¿sí? Después, todas las muestras, en general, de bacteriología, se hace un examen directo que se genera la tensión de Gram y después esa muestra se somete a cultivo, ¿sí? Todas, materia fecal, esputo, lavado broncoalveolar, líquido subarachnoideo, ¿sí? En este caso, después, o sea, una vez que nosotros ponemos a cultivar a esa muestra, van a crecer colonias, ¿sí? En el caso de estas colonias, van a ser colonias oxidasa positivas, ¿sí? Al contrario del resto de los gérmenes que producen diarreas inflamatorias, que son colonias oxidasa negativas, ¿sí? Las enterobacterias producen colonias oxidasa negativas. Entonces, si nos da una oxidasa positiva, ya vamos a tener una fuerte presunción de que estamos en presencia de cólera. Pero lo sometemos a una prueba más, que es la aglutinación con antisuero 0,1 polivalente, ¿sí? ¿Se acuerdan que la variante 0,1 era la más frecuente? Bueno, si eso nos da positivo, es que estamos frente al vidrio colerae 0,1, ¿sí? Y listo. Después tenemos otro tipo de diagnóstico, ¿sí? Hay pruebas bioquímicas para hacer la identificación definitiva del germen. Hay pruebas rápidas, ¿sí? Como los test rápidos de COVID o de faringitis, ¿sí? Para hacer un test rápido. Y después hay una forma de hacer un diagnóstico retrospectivo si nosotros hacemos un dosaje de anticuerpos, ¿sí? ¿Cómo se hace ese dosaje de anticuerpos? Con muestras variadas. ¿En qué otros casos se hace este tipo de dosaje de anticuerpos con muestras variadas? Por ejemplo. Ay, chicos, no sé quién me habla. No hablo nadie. Bueno, ¿tuvieron clase de neumonías? Sí. ¿Vieron cuando hay neumonías por ejemplo, gérmenes atípicos como clamidia, clamidófila o micoplasma? Sí. Bueno, una de las formas de hacer diagnóstico serológico es tomar muestras variadas y ver que los anticuerpos se aumentan, ¿sí? De una muestra a la otra. Esa es otra forma de hacer diagnóstico. El INCORE es una y en esas dos que les nombré es otra, ¿sí? Eso es lo de segmentación. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, el tratamiento, entonces, como dijimos, era la reposición hidroelectrolítica, uno de los pilares importantes, si no es vía oral o con sales de rehidratación, se hace vía endovenosa, ¿sí? Y el otro pilar es el tratamiento antibiótico. Fundamental, ¿por qué? Porque porque produce una disminución de la sintomatología, ¿sí? Con esa disminución de la sintomatología se disminuyen también la posibilidad de complicaciones, ¿sí? Se disminuye la pérdida de volumen, la disminución de las pérdidas hidroelectrolíticas y lo fundamental para cortar la cadena de transmisión es disminuir la excreción del virión, ¿sí? Hasta ahora tiene un montón de beneficios. ¿Cuáles son los antibióticos que se utilizan? Tetraciclinas, TMS, sí, que es la trimetoquema sulfamethoxazol, ampicilina, doxiciclina y norfloxacina, teniendo cuidado con la ampicilina porque, como en todos los países, hay una resistencia creciente a la ampicilina por el mal uso, ¿sí? Bueno, y la profilaxis, como en todos, ¿sí? Higiene de manos, cloración del agua. Existen vacunas, pero no están exigidas para ingresar a ningún país, como por ejemplo la de la fiebre amarilla, en este caso no. Y además hay quimioprofilaxis que está descrita con doxiciclina, pero no es muy efectiva, ¿sí? Así que lo más importante es el lavado de manos, consumir alimentos seguros, ¿sí? Y clorar el agua si no podemos consumir agua segura. ¿El aislamiento es de contacto? No, no es aislamiento de contacto, pero sí aislar, o sea, sí producir limpieza en general. Por ejemplo, acá hubo una sala de cólera. Siempre cuando hay epidemias así,
no es aislamiento de contacto total como el Clostridium, porque las esporas son las que contagian, sino también porque todos los pacientes que tienen ahí no se lavan las manos por ahí, es esporas ya los necesitan, ¿sí? Pero lo que es importante sí es tratar a los pacientes que tienen cólera y a sus portadores asintomáticos, porque de ese modo se elimina la transmisión, ¿sí? No es totalmente obligatorio como el tema del Clostridium, pero se hace desde, ¿sí? Bueno, miren la Escherichia coli que también como el Staphylococcus aureus la deben haber visto en un montón de ocasiones, ¿no? Por ejemplo, la clásica, infecciones urinarias, ¿sí? Hay pacientes que están colonizados por Escherichia coli bronquiectasias y tienen problemas respiratorios por eso. Hay pacientes que tienen meningitis por bacilos gram negativos y que el más frecuente bacilo gram negativo que es la Escherichia coli. En este caso, ¿qué pacientes son? ¿Cómo? Ay, no escuché. No, también, sí, los extremos de la vida, perfecto. ¿Y qué pacientes que tienen una enfermedad parasitaria tienen estronquiloides? ¿Sí? Acuérdense, eso sí lo toman, acuérdenselo, ¿sí? Bueno, hay un montón de Escherichia coli de todo tipo, ¿sí? Estos son los métodos de la patogenia, pero la vamos a describir un poquito en cada uno, ¿sí? La Escherichia coli enterotoxigénica es importante porque es una Escherichia coli que no invade la mucosa intestinal, ¿sí? O sea, está mediada por enterotoxinas y patogenia, y tiene dos enterotoxinas, una termolábil y una termoestable. Es importante porque produce una diarrea muy similar a la diarrea por cólera, pero de menor importancia, y está muy asociada a la diarrea del viajero, ¿sí? O sea, pacientes que viajan a un país que no es el suyo y los primeros días están medio flojos, ¿sí? Entonces, la diarrea del viajero es el motivo, a todos nos pasó, bueno, es el motivo de consulta más frecuente en los viajeros, ¿sí? Sobre todo a regiones de clima tropical o subtropical y en países en vías de desarrollo, ¿sí? Entre el 20 y el 50% de los pacientes que viajan padecen de diarrea. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Sí? La importancia es detectar a los pacientes que tienen algún factor de riesgo, ¿sí? Y evitar que eso les suceda. Y si les sucede, tratarlos en forma precoz para que no tengan ninguna complicación. ¿Cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo? Los pacientes que tienen alguna enfermedad prevalente. Inmunocomprometidos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pacientes ancianos, ¿sí? Entonces, esas personas van a ser las que van a ser candidatos a tener una profilaxis para evitar la diarrea del viajero si viajan, o si no hacen la profilaxis, cuando viajan, tratarlos para que no tengan ninguna complicación, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahí está. Si la prevención va a ser las reglas de higiene, ¿sí? La quinoprofilaxis que está indicada en este grupo de pacientes que yo les dije y que se va a hacer con fluorquinolonas, ¿sí? Bueno, la vacuna de la fiebre tifoidea se las mencioné porque después la vamos a mencionar, ¿sí? Y el tratamiento entonces va a ser indicado también con fluorquinolonas. ¿En qué pacientes? En los pacientes que tienen factores de riesgo, en los pacientes que presentan un síndrome disentérico, aunque no sea por por Escherichia coli enterotoxigénica, si tienen por otro germen, en los pacientes que tienen diarreas graves, ¿sí? Que tenemos miedo de que se deshidraten o tienen mucho dolor abdominal, o si los síntomas persisten por 48 horas. Esto es independiente de que sea por Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Es la diarrea del viajero en general, aunque lo más frecuente es que sí sea por Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Es como un paréntesis en el medio de Escherichia coli, ¿sí? Después tenemos Escherichia coli enteronegativa, que es similar a enterotoxigénica. Importante dos cosas: los niños menores de 6 meses son el grupo etario en el que más afecta, y también en los pacientes con HIV, pero no es una enfermedad marcadora de SIDA, ¿sí? Sino que es más frecuente y nada más, ¿sí? La Escherichia coli enteropatógena ya es distinta, ¿sí? Es una diarrea inflamatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el germen invade. ¿Cómo es el mecanismo de lesión del epitelio? El germen se adhiere a la mucosa, o sea, al epitelio de la mucosa intestinal, ¿sí? Y cuando se elimina, la lastima, ¿sí? O sea, la ulcera. Entonces se adhiere y se desadhiere, y en la desadherencia produce una lesión. Tal lesión que a veces se produce un borramiento de las microvellosidades, ¿sí? Así que este germen va a producir una diarrea inflamatoria, ¿sí? Bueno, después la Escherichia coli enterohemorrágica, súper importante, ¿por qué? ¿Qué complicación produce? Exacto, el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Todos los serotipos no producen síndrome urémico hemolítico como complicación, ¿sí? En general, lo que está descrito de la Escherichia coli enterohemorrágica es que produce una diarrea hemorrágica afebril, ¿sí? O sea, es un nenito que no va a tener fiebre, pero va a tener diarrea con sangre, ¿sí? El serotipo más comúnmente identificado es el 157H7, ¿sí? Y como complicación va a producir el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que es una insuficiencia renal, ¿sí? Que se produce no en todas las infecciones, sino entre el 6 y el 9% de los pacientes que están infectados, ¿sí? Tienen una toxina que es muy similar a la toxina de la Shigella, que es la verotoxina, ¿sí?
y produce un síndrome disentérico muy similar a la shigella porque su toxina es muy similar, ¿sí? Lo más importante es lo que yo les puse abajo, que no hay que tratar precozmente a los pacientes con antibióticos. ¿Por qué? Porque se produce una lisis bacteriana tan importante que la virotoxina se elimina y el paciente tiene más riesgo de tener síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Si viene un nenito que tiene diarrea hemorrágica sin fiebre, se interna, ¿sí? Se estabiliza, se estudia para ver qué germen es y vemos la función renal, vemos la glucemia, estudiamos bien y lo estabilizamos hasta que el paciente se cura. Cuando tenemos el germen aislado, vemos ahí qué hacemos, pero no se hace precozmente el tratamiento, ¿sí? Tenemos, sino esa posibilidad. Se vio en estadísticas qué es lo que sucede, ¿sí? Bueno, esto yo se los puse por lo siguiente. Es como que, en general, nosotros asociamos el síndrome urémico hemolítico a qué comida. Las hamburguesas de McDonald's. Es como que, no, yo no tengo acciones, lamentablemente McDonald's, pero no es el único alimento que está involucrado, ¿sí? Sino que hay otros alimentos, y un montón, ¿sí? La leche no pasteurizada, ¿sí? Frutas y verduras que están mal lavadas, los jugos que son sin pasteurizar, lácteos contaminados, o sea, no es nada más que la hamburguesa, pero la carne picada está muy involucrada, no le vamos a sacar culpas, ¿sí? ¿Por qué es eso, saben? La carne. Porque se cocina solo la superficie y no se cocina todo el interior de la carne, ¿sí? Así que estos son los alimentos que están involucrados habitualmente, pero la carne picada se lleva el mayor número, ¿sí? Bueno, si en general el paciente no tiene ninguna complicación, el episodio se puede resolver, pero si no se resuelve, en una semana la diarrea, ¿sí? Por colitis hemorrágica, puede haber una complicación y esa complicación es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Es la causa más común de insuficiencia renal aguda en los niños. Hasta los 2 a los 5 años, lo que está descrito es que hasta los 5 años es el mayor riesgo, ¿sí? Lamentablemente nosotros ahí llevamos la delantera, ¿sí? Y es el índice más alto de síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Y esta es la tríada característica, ¿sí? El paciente va a tener insuficiencia renal, ¿sí? O sea, aumento de urea y creatinina, ¿sí? Aguda. Un nene que no tenía ningún problema y de pronto lo tiene, ¿sí? Además va a tener anemia hemolítica, se van a ver hematíes fragmentados en el frotis de sangre y plaquetopenia. ¿Estamos? Esas son las 3 características que tenemos que ver. Bueno, entonces el diagnóstico va a ser epidemiológico, ¿sí? Clínico, con la tríada diagnóstica importante. Y además tenemos que aislar el germen de materia fecal, ¿sí? Podemos detectar la toxina que está libre en la materia fecal, pero lo más importante es que se aísle con directo y cultivo de la muestra de materia fecal, ¿sí? Después tenemos una escherichia coli que es la enteroinvasiva, que es una diarrea pasiva, pero que no tiene como complicación el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? También produce síndrome disentérico, pero lo bueno es que no tiene esa complicación, ¿sí? Bueno, vamos a la salmonelosis, ¿sí? Gracias. Bueno, hay 2 tipos de salmonelas, ¿sí? Salmonelas tifi y salmonelas paratifi. Cuando hablemos de salmonelosis, vamos a hablar de las salmonelas paratifi. Y cuando hablemos de fiebre tifoidea, vamos a hablar de la salmonela tifi, ¿sí? Bueno, las salmonelas paratifi pueden ser la salmonela A, B o C, ¿sí? Que son bacilos gram negativos. Y como está ahí en esos dibujitos, la fuente más importante de contaminación son los productos de las aves de corral, ¿sí? Y las cosas que se hacen con esos productos. En general, muy recontra relacionado con la mayonesa, que pierde la cadena de frío, ¿sí? Yo lo viví horrible, ¿sí? No se lo recuerdo. Yo tuve diarrea por salmonela y nada, es una huevada, pero yo había cursado microbiología. Entonces, yo sabía que tenía eso, pero no sabía cómo tratarlo. Y estaba en Bariloche y se ve que médica que me atendió tampoco sabía. Y desperdicié salmonela por todo el sur. Hasta que después me fue. Digamos, nunca me trató, pero bueno, eso me pasó por no llamar a mi padre, que es médico también. Pero bueno, o sea, y había comido mayonesa. Era la única persona que había comido mayonesa. Yo se lo decía a la doctora, pero no me captaba. Yo sabía que tenía salmonela, pero no sabía que tenía que tomar ciclo. Bueno, es horrible, chicos. Es una diarrea horrible, ¿sí? En general los pacientes tienen vómitos, diarrea y fiebre, ¿sí? Si nosotros hacemos lo mínimo que podemos hacer para un paciente solicitar estudios complementarios es un laboratorio con hemograma. Si se puede hacer un laboratorio obvio, le vamos a pedir función renal para ver si no está deshidratado. El hemograma nos va a dar leucocitosis con neutrofilia, presencia de polimorfos nucleares en la materia fecal, además podemos ver glóbulos rojos, ¿sí? Y si nosotros pedimos hemocultivos, tenemos gran posibilidad de tener bacteriemia, ¿sí? Aumenta esa posibilidad de tener bacteriemia en los pacientes que son inmunocomprometidos, ¿sí? En los pacientes que tienen HIV-Sida se suelen producir episodios de bacteriemia recurrentes, ¿sí? Y el aislamiento de la salmonela paratifi en hemocultivos es una enfermedad marcadora, ¿sí? ¿Se la acuerdan? No es tan frecuente como la toxo, o no sé, o el citomegalovirus, o no sé, la PCP, pero es frecuente, ¿sí? Entonces es la bacteriemia por salmonela, ¿sí?
El síntoma más importante es fiebre. A veces los pacientes ni siquiera tienen diarrea, ¿sí? Sino que tienen un síndrome febril prolongado. Y como complicación, si el diagnóstico se retrasa, los pacientes pueden evolucionar con abscesos, ¿sí? Abscesos hepáticos, abscesos esplénicos, en pulmones, en cerebro, en huesos. Así que es importante detectarlo. Si nosotros tenemos un paciente HIV positivo que tiene un estatus inmunológico que o no conocemos o está sin tratamiento, o sea que inferimos que tiene menos de 200 CD4, tenemos que pedirle hemocultivos para gérmenes comunes para aislar salmonela si se puede, ¿sí? Claro, ¿sí? Bueno, acá como en el cólera también existen portadores entéricos crónicos, ¿sí? Que a veces son transitorios y otras veces son permanentes, y es cuando se aísla la misma especie de Salmonella paratifi en un paciente en distintas muestras variadas, ¿sí? Esto puede ser que surja después de que el paciente tuvo la enfermedad o nunca la padeció y es simplemente un portador, ¿sí? El tratamiento en este caso también se realiza en los portadores y es con amoxicilina, TMS, quinolonas o cefaloporinas de tercera generación. O sea, ese tratamiento es en los pacientes que son portadores y uno lo descubre en el aislamiento durante un año o en los pacientes que tienen diarrea por salmonela, ¿sí? Cualquiera. O sea, yo tendría que haber recibido aunque sea amoxicilina, algo. Todos se tratan con eso, ¿sí? En este caso sí se trata. ¿Vamos? Bueno, y después está la fiebre tifoidea. Ya eso es otra cosa, ¿sí? La fiebre tifoidea es producida por Salmonella typhi, ¿sí? Es una enfermedad contagiosa, aguda, que está causada por este germen, que es un bacilo gram negativo también. Y esta enfermedad es endemo-epidémica en países de Asia, África y Latinoamérica, pero no en Argentina, ¿sí? Pero también lo tenemos que saber porque es muy prevalente en países, por ejemplo, del sudeste asiático, ¿sí? Hay un montón de gente que viaja al sudeste asiático, o sea que nosotros tenemos la posibilidad de, por ejemplo, yo todas las fiebres tifoideas que vi fueron de chicos que habían viajado al sudeste asiático y que no habían hecho ninguna prevención, ¿sí? Entonces, lo tenemos que saber por eso también, ¿sí? Lo mismo que el cólera. Entonces, las fuentes son agua y alimentos contaminados, ¿sí? Y los portadores o los enfermos eliminan la Salmonella typhi por materia fecal, orina, vómitos y secreciones respiratorias. Entonces es importante también, si se descubre que hay un paciente que es portador, tratarlo. ¿Por qué? Porque se corta la cadena de transmisión. Los portadores crónicos son la fuente más importante de transmisión, ¿sí? Y también es importante las mujeres que tienen litiasis, que también le da como más predisposición a ser portadoras, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la clínica? La clínica es recontra variada, ¿sí? El periodo de incubación es de, o sea, ¿por qué yo vi un montón de pacientes en la guardia que tienen fiebre tifoidea? Porque el periodo de incubación es tan largo y el periodo de estado es también tan largo que muy probablemente el paciente ya esté de vuelta en su país cuando tiene los síntomas, ¿sí? Tiene 10 a 14 días de periodo de incubación y el periodo de estado, que es la clínica, dura hasta 4 semanas si no se detecta, ¿sí? O sea, un mes de síntomas, ¿estamos? Síntomas de todo tipo. El más importante es el síndrome febril, ¿sí? ¿Y qué característica va a tener ese síndrome febril? Una entidad o una característica que está descrita que es la bradicardia relativa, ¿sí? ¿Se imaginan qué es? Que va a tener una temperatura alta y una frecuencia. Creo que nosotros cuando tenemos fiebre, ¿cuánto tenemos de frecuencia cardíaca? 100, 90 y pico, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros tenemos un paciente que tiene 38,5, 39 grados de fiebre y que le tomamos la frecuencia cardíaca y tiene 70, 80. O sea, no es que está bradicárdico, que tiene menos de 60, pero tendría que estar taquicárdico y no lo está. Estamos en una bradicardia, pero relativa porque no es bradicardia, ¿sí? Esto parece una tontería, pero se ve, ¿sí? Pacientes van a tener cefalea, dolor abdominal, diarrea o constipación, pueden tener algún tipo de alteración en la conciencia. Cuando los revisemos, ¿sí? Vamos a detectar que tienen hepatosplenomegalia, ¿sí? Podemos evaluarles la piel y también pueden tener compromiso cutáneo. Lo que está descrito es la roseola tífica, ¿sí? Que va de la mano con qué otra roseola. Sifilítica. ¿En qué estado? ¿En qué periodo? Muy bien, chicos. ¿Saben? Tienen que venir todos. Muy bien. Bueno, esta roseola tífica, sí, que son máculas, igual que la roseola sifilítica, que están ubicadas en la parte superior del abdomen o inferior del tórax, ¿sí? Nada, es una característica que la causa de por qué esta manifestación cutánea es porque son embolias bacterianas en los capilares, ¿sí? Después, el paciente puede tener angina. ¿Se acuerdan cuando vimos faringitis? Que vimos una angina que se llamaba angina de Duquet, que lo van a ver por ahí en fiebre tifoidea, yo no sabía que iba a dar clase. Bueno, es una faringoamigdalitis ulcerosa, ¿sí? Que también puede presentar. Y el paciente además puede tener síntomas respiratorios, ¿sí? Es un montón. La mayoría de los pacientes que yo vi tenían fiebre y diarrea, les digo la verdad, pero bueno. Después va a tener un montón de otras complicaciones, ¿sí? Pueden tener complicaciones digestivas, pueden tener complicaciones respiratorias, cardiovasculares, nerviosas, osteoarticulares, urinarias. O sea, se puede complicar esta enfermedad. Tiene una letalidad que no la dijimos, pero no es muy alta, que es del 1 al 3%, pero se puede complicar, digo. Es baja del 1 al 3%, pero el que le toca ese porcentaje es el 100. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Sí? Nosotros vamos a hacer
un diagnóstico presuntivo de fiebre tifoidea. Es decir, nosotros vamos a estar adelante de un paciente y vamos a pensar por la epidemiología fundamentalmente, de cual cuidado, ¿sí? Por la clínica, por el examen físico y por los métodos complementarios que el paciente tiene fiebre tifoidea. Pero no vamos a tener el diagnóstico definitivo. Entonces, con el diagnóstico presuntivo vamos a iniciar el tratamiento empírico, ¿sí? Si después no hay fiebre tifoidea, se lo podemos sacar. Pero mientras tanto, el tratamiento se inicia, ¿sí? En el laboratorio podemos hallar anemia, leucopenia y plaquetopenia. ¿Qué otra cosa podemos pensar que tiene? Si tiene leucopenia y plaquetopenia. Fiebre, leucopenia y plaquetopenia. Dengue, ¿sí? O sea que eso también lo tendríamos que pensar. ¿Estamos? Aumento de transaminasas, ¿sí? Aumento de eritrosedimentación y PCR. Eso es en el laboratorio general que podemos hacer ahí, ¿sí? Y después tenemos que hacer el diagnóstico definitivo, porque tenemos que decir, esto es fiebre tifoidea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Aislamos el germen de una muestra del paciente. El más común, o sea, el aislamiento más común o más frecuente que se produce es en los hemocultivos, ¿sí? Es la muestra más importante que le tenemos que pedir al paciente. ¿Estamos? Lo que está descrito es que el 90% de los hemocultivos son positivos en la primera semana, ¿sí? Y ese porcentaje decrece a lo largo del tiempo al 50%, pero igual sigue siendo importante. Si después el paciente tiene diarrea, le pedimos una prueba de materia fecal, ¿sí? Le podemos pedir también una muestra de orina. Muy pocos pacientes, el 30% tienen positivo en el hemocultivo, pero se puede pedir, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que tiene diarrea y en la primera muestra no lo aislamos, podemos hacer coprocultivo seriado para tener mayor porcentaje de aislamiento, ¿sí? Y después lo otro que se hace es la punción aspiración de médula ósea, ¿sí? Súper cruenta, pero lo que tiene es que tiene un gran rendimiento porque es como un santuario de la salmonela, ¿sí? Yo lo que pienso es que si llevamos a hacer una punción de médula ósea a un paciente es porque si tenemos un paciente con anemia, leucopenia y plaquetopenia podemos pensar que tiene una enfermedad linfoproliferativa y en ese contexto tú le hacen eso, pero si no, no creo que lleguemos a tanto, ¿sí? Pero es otra muestra a realizar, ¿sí? Bueno, y después, como en todas las enfermedades infecciosas, además del diagnóstico microbiológico, nos ayuda el diagnóstico serológico, ¿sí? O sea, la serología. Antes se utilizaba la reacción de Widal, ¿sí? Que ya se quedó en desuso porque se utiliza ahora la inmunofluorescencia indirecta, que es más sensible y más específica que la reacción de Widal, así que se utiliza eso, ¿sí? Pero el diagnóstico de certeza se hace aislando la Salmonella typhi de una muestra del paciente. La serología siempre ayuda, pero el diagnóstico de certeza es con la muestra, ¿sí? Bueno, este es un cuadrito, un gráfico de lo que yo les dije de las muestras, ¿sí? Vieron que los hemocultivos al principio tienen el 90% de posibilidades de aislamiento, o sea, de positividad, y después va decreciendo, ¿sí? El urocultivo es más bajo, el 30%, que también va decreciendo, el poco aumenta con las muestras aisladas, pero también va decreciendo, y la punción de médula ósea siempre es del 90%, así que es lo que más se utiliza. ¿Estamos? Bueno, un detalle. Bueno, el tratamiento, sí, es con quinolonas, PMS, amoxicilina, ampicilina y cefaloporinas de tercera generación. Durante 10 a 14 días o 10 días después de que se produce la normalización de la curva térmica, ¿sí? Chicos, súper importante y yo les aconsejaría que inicien el tratamiento con cefaloporinas de tercera generación. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el sudeste asiático, existe una gran resistencia a las quinolonas, ¿sí? Así que, digamos, están aconsejadas como tratamiento, pero hay que tener cuidado, ¿sí? De preferencia. Bueno, la prevención, súper importante, es la vacuna de la fiebre tifoidea. Hay vacuna, ¿sí? O sea, hay que realizar una consulta previaje y ahí les van a indicar la vacuna de la fiebre tifoidea. Que bueno, la duración de la inmunidad es de 3 a 4 años y tiene una buena eficacia en general, ¿sí? Bueno, después vamos a hablar un chiquitín de Campylobacter jejuni. Importante de esto es que produce síndrome disentérico, ¿sí? Que los alimentos que están relacionados son la leche cruda o carne de ave post-cocida, ¿sí? Después de terminar esta clase no queremos comer nada. Bueno, ya sigo, ya. Y después que el tratamiento se realiza distinto que con el resto. Vieron que en el resto de las enterobacterias yo les dije quinolonas, PMS, cefaloporinas de tercera, ampicilina. Bueno, en este caso el tratamiento es con acitromicina, o sea, un macrolio, ¿sí? Eso cambia también. Y después, que puede producir en la convalecencia complicaciones autoinmunes, que no son por el germen en sí, sino porque el organismo reacciona a algunos antígenos del germen, ¿sí? Una es una artritis reactiva y otros es el síndrome de Guillain-Barré. O sea, lo que está descrito que en el 30% de los pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré se aisló Campylobacter jejuni. Dato, qué sé yo. Bueno, la Yersinia enterocolítica, lo mismo, bacilo gram negativo, síndrome disentérico. La fuente más importante de infección en este caso es la carne mal cocida de cerdo porque coloniza la nasofaringe del cerdo, ¿sí? Así que eso también es importante. El Bacillus cereus, chicos, lo puse no porque sea importante para mí, sino porque una vez se lo preguntaron a un chico en el examen.
y lo puse para que lo tengan, ¿sí? En este caso es un bacilo gram positivo, ¿sí? Contrario de todos los demás. Los síntomas y signos se auto-limitan en general en 24 horas, o sea que es muy raro que sepamos que el paciente tiene diarrea por eso, ¿sí? Y tiene dos toxinas, una similar al Staphylococcus aureus, que produce los vómitos, y otra similar a la Escherichia coli, que es la causante del dolor abdominal y de la diarrea, ¿sí? Nada, estúdienlo por si le llegan a preguntar. ¿Tú qué? Lo tira. Dos personas se preguntaron. Alguien que vino muy inspirado, porque sos malos. Yo no le preguntaría a ellos. No sé. Bueno, síndrome disentérico, entonces, como para resumir, es el conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Entre los que se destacan diarrea, ¿sí? Esas diarreas van a ser frecuentes pero de escaso volumen, van a tener sangre, moco o pus, o las tres, dolor abdominal tipo cólico y bujo y tenemos, ¿sí? O sea que es una diarrea dentro de las inflamatorias osmóticas, ¿sí? Existen dos tipos de síndrome disentérico, el síndrome disentérico basilar, que el ejemplo más característico es la Shigella, pero también sabemos ya que hay otros gérmenes que lo producen, y la disentería mediana, que seguro la vieron en parasitosis, que está producida por entamoeba histolítica, ¿sí? Bueno, la Shigella es un bacilo gram negativo, lo mismo, que produce síndrome disentérico, ya lo dijimos, y que lo que es importante es lo siguiente. Tiene 4 especies, bueno, después se lo digo después. Tiene 4 especies, que la más frecuente es la Shigella disenterial, ¿sí? Es el más patógeno y es el que produce la toxina Shiga, ¿sí? Lo mismo que la Shigella es muy similar a la salmonela. Hay posibilidad de tener aislamientos transitorios, hay posibilidad de ser reservorios y hay posibilidad de producir enfermedad invasiva en inmunocomprometidos. Pero en este caso, si se produce bacteriemia en pacientes HIV no es marcadora esta, ¿sí? Sino solo la salud, ¿sí? El reservorio es el hombre, la fuente de transmisión es fecal-oral, como ya dijimos, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? El cultivo y identificación se va a producir en las fuentes de materia fecal, pero también vamos a pedir hemocultivos, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Y esto es importantísimo. Hay pacientes, un cierto grupo de pacientes, sobre todo los que tienen el HLA-B27, o sea, el antígeno de histocompatibilidad, que en la convalescencia, ¿sí? O sea, cuando ya se curan. Buenos días. Buen día, doctor. Me impresiona la inducción. ¿Por qué? No es de esto, es tuyo. Yo le veo. Así que estoy por echarte. No, ya me voy. ¿Sí? Sí, ¿Es una promesa? Sí, lo juro, ya me voy. Ya te voy a agarrar con los fríos y ya termino. Bueno, solo en la convalescencia entonces producen un tipo de artritis serosa que se llama síndrome de Reiter, ¿sí? Que se produce tanto en las diarreas por bacilos gram negativos como en los pacientes que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Eso recuérdenlo, ¿sí? Bueno, y después viene diarrea por Clostridium, que si quieren lo hacemos cortito, esto lo pasamos, ¿sí? La diarrea por antibióticos, sí, cualquier antibiótico puede ser causa de diarrea por sí mismo, pero sobre todo los que tienen anaerobios, que por eso la climaticina es la más frecuente, son los más asociados a las diarreas por Clostridium difficile, ¿sí? Recuerden esto, que es un bacilo gram positivo y que forma esporas, y las esporas son las fuentes de transmisión, ¿sí? Que están en el termómetro, en nuestras manos, en el tensiómetro, en todo. Por eso los pacientes tienen que tener aislamiento de contacto, ¿sí? Además del tratamiento antibiótico. Y bueno, chicos, léanlo esto. Si tienen alguna duda me la preguntan. Pero lo más importante que sepan para mí es que hay ciertos pacientes que tienen factores de riesgo, que los más importantes son los que están internados o que reciben antibióticos múltiples. Y recuerden que el diagnóstico, esto sí, el diagnóstico se realiza se hace una muestra de materia fecal, una toxina y la detección de una enzima que se llama GDH, ¿sí? Si nosotros esa toxina, esa GDH, nos dan las dos positivas, tenemos el diagnóstico confirmado, ¿sí? Si nos dan las dos negativas, el diagnóstico se descarta. Pero si nos da positiva la GDH y negativa la toxina, en ese caso tenemos que hacer cultivo para hacer el diagnóstico, ¿sí? Eso es una de las cosas. Y la otra, que el tratamiento, bueno, ese es un ejemplo de la toxina, ¿sí? Y la otra, que el tratamiento antes era metronidazol bioral, ahora el metronidazol bioral se usa solo en algunos casos, cuando es un primer episodio leve, porque el tratamiento antibiótico de elección es la vancomicina vía oral, ¿sí? O sea, que se puede dar en pacientes alérgicos y también se puede dar en pacientes con insuficiencia renal sin ajustar porque no se absorbe, actúa solo a nivel del intestino, ¿sí? Y listo, después eso es lo que no se les van a preguntar, ¿sí? Pero importante, el tratamiento antibiótico y el aislamiento de contacto, ¿eh? Si no, cualquier cosa, me mandan un mail. Bueno, no está. En la otra clase se los di, el mail. Bueno, cualquier cosita me mandan un mail y se los contesto, ¿sí? ¿Cómo? Sí. No, se elimina, sí. La idea es esa también, eliminar todas las fuentes que son generales, la vesícula biliar, las vías urinarias, todo eso se elimina con el tratamiento en general. Yo voy a saber que en general se. Bueno chicos, si necesitan algo, bueno, igual ya dan, pero si necesitan algo me escriben. Gracias.